Bendiciones, hermanitos. Soy Guadalupe Vanessa Hernández. Quiero compartir lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida y en mi matrimonio. Yo nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Fui educada en una familia católica. Acudí a un colegio de religioso de asistir a misa los domingos, pero vivía mi fe acorde a lo que los demás hacían, o por compromiso o por obediencia a mis padres, pero no por una convicción. Así fue mi infancia y mi adolescencia, una fe social. Solo asistía por las fiestas y solo iba a misa y siempre viendo el reloj, solo por cumplir el requisito. Creía en Dios y en Mamita María, pero era una relación muy lejana. Creía que solo los sacerdotes o las religiosas podían tener una comunicación con Dios. Y así pasó el tiempo. Llegué a la universidad y escogí una carrera que lamentablemente sí tenía un poco de fe, pero al llegar ahí la perdí. Ya todo cuestionaba. Era incrédula. Mi corazón se endureció a tal grado de cuestionar quién era Dios. Me volví fría, se podría decir sin sentimientos hacia el prójimo. Veía a las personas ajenas a mí, indiferente a su dolor, y esto aumentó más cuando ya pude llevar pacientes y así terminé mis estudios. Yo en definitiva me alejé de Dios, ya no asistía a la iglesia, alejada de la oración. Yo vivía mi vida y aunque no en descontrol, pero sí alejada de Dios. Lo que sí puedo decir que llevaba conmigo eran los principios que había recibido de mis padres, lo que ellos siempre me pidieron, que el día que yo decidiera hacer mi vida fuera de casa era con el sacramento del matrimonio, y eso siempre lo tuve presente. Un día que ahora sé que Dios así lo dispuso, conozco a mi esposo. Como todos, iniciamos como amigos, salimos a comer a un centro comercial y un día me pidió que fuera su novia. Fue un día muy especial. Mi esposo y yo duramos como novios cerca de 1 año y medio. Cuando decidimos casarnos, él pidió mi mano y llevamos a pacto con Dios nuestro matrimonio, convencidos de quién fuera que formáramos una familia y para toda la vida, pero ninguno de los dos teníamos esa relación cercana con Dios. Él no era católico, él tuvo que realizar todos los sacramentos para poder casarnos por la iglesia, y así lo hicimos el 7 de mayo del 2011. Todo empezó muy bien, mucho amor y todo marchaba bien, pero mi esposo empezó a tener conductas que yo no había notado desde un principio. Él empezó a salir con amigos, a tomar, y así fue durante todos estos años de matrimonio, que faltaba casa, no traía completo el sueldo, siempre teníamos que andar pidiendo prestado, no completábamos, y así el Señor siempre estuvo ahí con nosotros, pero nunca lo veíamos. Llegó el nacimiento de nuestro primer hijo, de nuestro segundo hijo, y él seguía igual, hermanos, siempre indispuesto, siempre molesto, siempre los fines de semana se salía a tomar. Era muy inconsistente, siempre los pleitos, los gritos. Ya llegué yo a insultar a mi esposo, ya estaba yo muy desgastada, muy enojada, y yo ya no sentía amor por mi esposo y creo que él tampoco por mí. Un día él decidió salir de casa, no me dijo nada, no, no me dijo ya me voy, no se llevó nada de sus cosas, simplemente él se fue y ya no supimos nada de él, hermanos. Él pasó sin yo saber de él 2 años y medio, hermanos, sin saber, sin saber de los niños, sin tomar en cuenta si faltaba la comida, faltaban pañales, nada. Él simplemente se fue. Para mí fue un impacto muy fuerte, un dolor muy grande en mi corazón, un dolor muy grande en mi ego, porque yo siempre quería tener el control de todo, inclusive de él, de nuestro matrimonio. Yo siempre pasaba sobre él, yo tomaba las decisiones, yo tomé el lugar de él. Entonces para mí el hecho de que él se haya ido, pues para mí fue un dolor muy fuerte. Yo decidí, por consejo de una compañera de mi trabajo, asistir a un lugar donde leían cartas. Para mí fue de mucho miedo porque yo no había
ido a un lugar de esos, pero ya era tanto mi dolor y mi desesperación que me convenció mi compañera y fuimos. Ahí la persona pues hizo lo que hacen ellos ahí, y él me aseguraba, esa persona me aseguraba que en un mes él lo iba a traer a casa. Pero obvio tenía que yo dar una cierta cantidad. Pero cuando mi esposo sale de casa, pues obviamente se quedaron deudas, se quedaron muchas cosas que había que sacar adelante, y pues yo no completaba, y pues yo tardé, según yo, para conseguir lo que esa persona me pedía. Me tardé un mes en, en juntar esa cantidad, que cuando ya la junto le digo a mi compañera que pues ya tenía el dinero, pero esta persona ya no me quiso recibir. Ahora sé que fue el Señor que se cerró ese camino hacia que yo iba a hacer lo que iba a hacer esta persona para, según él, traer a mi esposo de vuelta a casa. Y fue cuando yo sentí que el Señor me quebró, me, me hizo saber que Él estaba ahí, que era el que yo necesitaba, al único que yo necesitaba, y sentí mucho dolor en mi corazón. Le pedí perdón al Señor. En esa semana una amiga de muchos años me invitó a la iglesia. Yo asistí a la iglesia y fue un jueves de hora santa, en donde ese día se hizo una oración para pedir perdón a Jesús, para aquellas personas que habíamos visitado ese tipo de lugares de lectura de cartas, de brujería y todas esas cosas. Y yo, sin saber, hermanos, que ese día se iba a hacer esa oración, yo la hice con mucho dolor, con mucha pena hacia mi Señor, porque yo lo estaba ofendiendo. El Señor me trajo a mi vida muchas personas para que yo siguiera esta lucha. Yo no sabía qué era lo que tenía que buscar. Yo sabía que lo único que tenía que era buscar a mi Señor. Pero puso en mi corazón la palabra restauración. Yo no sabía qué era eso, y yo busqué en internet qué era la restauración, y salieron muchos canales, hermanos, en donde yo aprendí a perdonar, yo aprendí a amar al Señor, yo aprendí a leer la palabra, a buscar a mi Señor en la palabra, a buscarlo en la oración, a buscarlo en esa intimidad con el Señor, a saber que Él está cerca de mí, y trajo a mí mucha enseñanza mediante películas, mediante lecturas de libros, donde yo aprendí quién era papá, quién era Jesús y quién era el Espíritu Santo, por medio de una película muy bella que tal vez ustedes ya la hayan visto, que es la cabaña, en donde ahí aprendí que papá está cerca de nosotros, que Jesús está cerca de nosotros y el Espíritu Santo. Y fue muy bello enterarme de que ahí estaban para mí. Y fue muy lindo y muy edificante esa película. También el aprender a perdonar, hermanos, porque el Señor nos pide en su palabra que antes de acercarnos a pedir algo, tenemos que remediar lo que hayamos hecho con nuestros hermanos, y no nada más con nuestro esposo, sino con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo. Y así lo hizo el Señor. Mediante su palabra Él me fue indicando qué tenía que hacer, que tenía que perdonar, que tenía que sanar mi corazón, porque yo también había hecho daño a mi esposo, no nada más él a mí. Y fue lo que yo aprendí en la película Cuarto de Guerra, cuál era mi deber como esposa, como hija, como madre, que era orar por mi esposo, orar por mis hijos, orar por mi hogar, cosa que yo no lo había entendido y no lo sabía.
Y así fue, hermanos, que conocí a hermanas de oración en donde me invitaban a orar, a rezar el rosario de María de Satanudos. Fue un mes muy hermoso, el mes de mayo, porque hubo muchas bendiciones de parte de Mamita María, muchas alegrías, y el Señor iba sanando mi corazón cada jueves que yo asistía a las horas santas. Fue un gozo que solo proviene del Señor y solo proviene de su misericordia. Y Él fue sanando mi corazón y fue liberando todo ese dolor que yo traía cargado, que yo traía en mi corazón. Él lo fue sanando. Él fue llevándome también a rezar el rosario con la devoción a San José en el mes de junio. También fue un mes muy, muy hermoso, en donde San José nos invitaba a su taller a sanar, a buscar a Jesús, a buscar a su Hijo amado. También para mí fue muy, muy edificante y entender lo que nosotros tenemos, cómo orar por nuestro esposo, para que el Señor le dé esa gracia de ser ese San José en nuestro hogar. Y así, hermanos, transcurrió. Yo ya empecé a sanar. Yo ya no me importaba el hecho de que mi esposo no hablara, que no pasara dinero a mis hijos, no, porque el Señor iba cubriendo cada necesidad de mis hijos y mía. Inclusive un día, hermanos, que no sé, una semana que yo no iba, ya había hecho yo mis cuentas y yo no iba a completar mi semana. Y tuve que pedirle prestado a mis padres porque dije, no voy a completar. Pues esa semana, hermanos, transcurrió muy bien. Y al terminarla, hermanos, checando mi cartera, traía yo de sobra dinero. Y aparte el dinero que mis padres me habían dado. Yo lloro, hermanos, porque es una alegría tan grande el saber que el Señor no nos deja, el saber que el Señor cubre cada necesidad si uno se acerca a Él y le clama al Señor con un corazón sincero. Ese día yo vine agradeciéndole en el camino a Jesús. Le dije, tú fuiste, Jesús, quien pusiste este dinero aquí. Y yo te doy gracias por estar a mi lado, por no dejarme a mis hijos y a mí. Y yo alabé a mi Señor ese día. Porque Él es grande, hermanos. Él es grande si nosotros hacemos lo que en su palabra dice y lo alabamos en las cosas buenas y en las malas. Él está ahí, hermanos, Él nos responde. Otra cosa que quiero dar testimonio es que el Señor me ayudó, porque en el lugar donde mis hijos y yo estábamos, pues obviamente no eran las condiciones agraciadas para ellos. El techo no estaba bien, la pintura, cosas, detalles que necesitaba el lugar donde estábamos mis hijos y yo. El Señor también obró y me dio para arreglar ese lugar. Él me ayudó a comprar las cosas, a conseguir las personas adecuadas para arreglar esos desperfectos que había. Inclusive, hermanos, había muebles que solo mi esposo movía porque estaban muy pesados y pues obviamente los tenía que mover para cuando llegaran esas personas y arreglaran el lugar. Y yo no podía moverlos y le dije, Jesús, ayúdame porque pues yo no puedo. Y el Señor, yo sé que estaba ahí conmigo. En el segundo intento pude mover ese mueble, pero yo sabía quién me daba las fuerzas
para hacer las cosas. Por eso, hermanos, yo les digo que aunque el esposo no esté ahí, aunque no haya provisión de parte de él, hay que dejar todo en manos del Señor, todo en manos de papá, porque Él es el proveedor, Él es el dueño del oro y la plata. Así es que también en su palabra me decía que, porque la gente te dice, ¿no? Que por qué no lo demandas, que por qué no le pones una denuncia, porque pues obviamente no hay provisión de su parte. Pero en su palabra el Señor me dice que no buscara un juez humano, que lo buscara Él, porque Él es el juez de la vida. Y así lo hice, hermanos, y así lo puse en sus manos. Le dije, Señor, tú eres el juez, tú eres el que nos vas a hacer justicia. Y yo seguía orando, hermanos. Yo seguía orando por el corazón de mi esposo, por mi corazón. Y cada vez que asistía a misa y comulgaba, yo le decía al Señor, yo voy a comulgar por mi esposo, que ahorita no está, pero como lo dice tu palabra, somos una sola carne. Y así lo hacía, hermanos. Yo comulgaba por mi esposo y por mí. Y así transcurrieron esos 2 años y medio, hermanos. Hasta que un día mi hermana de oración me invitó a hacer la coronilla de la misericordia. A las 3 de la mañana, mi hermana Carde de Ecuador me dijo, Vanessa, ¿qué te parece si hacemos esta oración? Mira que en el ministerio de Jesús y María están convocando esta oración. Le dije, sí, Car. Y así lo hice, hermanos. Y orábamos y nos levantábamos. Ya me levantaba ella o me levantaba yo y la despertaba ella o me despertaba ella a mí a las 3 de la mañana. Y era con una devoción y un gozo tan grande, hermanos, que lo hacíamos mi hermana Cari y yo, que así transcurría, nos llenábamos de su alegría, de su gozo, que el Señor, de su paz, que solo proviene de Él. Y un día al terminar la devoción nos quedábamos un rato a conversar, a cambiar impresiones de la palabra o de la misma oración que estábamos haciendo y de cómo el Señor nos estaba transformando y nos estaba ayudando a perdonar. Ella y yo nos comunicábamos por medio de Skype y eran pasadas las 4 de la mañana cuando suena mi celular. Y a mí se me hizo extraño porque ese número pues obviamente era desconocido, yo no sabía. Y me dice mi hermana, Car, contesta. Y le digo yo no, porque es muy, muy temprano y a lo mejor se equivocaron o a lo mejor es para molestar. Y seguimos conversando mi hermana Car y yo, y volvió a sonar el teléfono. Y me dice mi hermana, contesta. Le digo yo, no, Car, porque tal vez, no. Y no, volví a no ponerle atención a la llamada. Hasta la tercera llamada volvieron a marcar y ya sentí en mi corazón algo muy fuerte que me decía, contesta. Y pues para la gloria de Dios, hermanos, era mi esposo. Después de 2 años y medio de no saber de nada de él, me marcó llorando, pidiéndome perdón, pidiéndome regresar al hogar. Y yo solamente le daba gracias a mi Señor por lo que estaba escuchando. Para no hacerle tan largo, mi esposo regresó en esa ocasión y ya muy cambiado, con otro aspecto, con otra forma de tratarme, de tratar a los niños. Muy cambiado, hermanos, muy cambiado. Pero había una situación que él insistía que él había perdido su trabajo al inicio de la cuarentena aquí en México, pero él quería regresar a ese trabajo y quería regresar y él estaba aferrado a que quería regresar a ese trabajo que estaba muy lejos de donde nosotros estábamos viviendo. Y él me decía que aunque sea rentaba él allá y que yo iba y lo veía, ¿no? Los fines de semana.
Yo simplemente lo escuchaba y le decía, Señor, pero así, así como vamos a estar siguiendo estando separados, ¿no, Señor? Y yo seguía confiando en lo que el Señor me había prometido en su palabra. Pues, hermanos, se volvió a ir mi esposo. Se volvió a ir después de un mes de estar en casa y volví a perder pista de él. El teléfono que él había hablado ya no era, ya no contestaba. Y yo decía, Señor. Y obviamente mis niños preguntaban otra vez, y mi papá, y era un dolor grande, grande que volví a sentir. Y yo le decía a mi hermana Cara, dije, bueno, dijo, vamos a seguir orando, Vanessa, que el Señor no se equivoca y el Señor no nos deja en vergüenza. Y así lo hice, hermanitos, porque había que el dolor tan grande que yo ya no quería orar, porque yo decía, ¿y ahora qué? Pero yo me acordaba de una cosa, el pacto que hice en mi matrimonio no nada más fue con mi esposo, sino con Dios, con papá, con Jesús. Yo le dije, yo voy a seguir orando por ti, por ese pacto que hice contigo, porque es un dolor tan grande que volví a sentir, que yo hace mucho que no sentía. Yo dije, Señor, aquí estoy. Y seguía llorando a las 3 de la mañana, seguía orando y seguía asistiendo los jueves a la hora santa. Yo, grande, era mi oración y confiada en que el Señor no me iba a defraudar. Seguía orando y seguían pasando los días y no sin saber nada de mi esposo. Hasta que después de ese mes volvió a marcar y me dijo, Vanessa, ya tengo trabajo, ya sé, ya puedo darte lo que te mereces, tú y mis hijos. Ya volví al trabajo de cuando yo me fui, lo perdí, dijo, me dieron otra vez la oportunidad, cosa de que ya en ese trabajo no dan otra vez reingresos. Dijo, me volvieron a hablar, me volvieron a dar la oportunidad y voy a regresar y voy a tener la oportunidad de darte a ti y a mis hijos lo que se merecen. Y para la gloria del Señor, eso fue el año pasado, en el 2020, en el mes de noviembre. Y aquí estamos, hermanos, aquí estamos unidos como el Señor quiere que estemos, como un matrimonio en Él. Yo cuando Él llega le dije, ¿sabes qué? Yo asisto a misa, yo los jueves, dijo, yo voy contigo, Vanessa, yo voy contigo. Y así lo estamos haciendo desde que Él llegó. Los jueves, para gloria del Señor, vamos a misa y a la hora santa. Y los domingos, como no está abierto aquí donde yo vivo, lo vemos por transmisión por internet. En un jueves de adoración, hermanos, fue muy grande la sorpresa porque el Señor sigue sorprendiéndome el Señor. Mi esposo ahí en la hora santa, cuando estábamos adorando al Señor, me dice, Vanessa, quiero confesarme. Y le dije sí, y le indiqué dónde estaba el sacerdote, dónde se colocaba el sacerdote, y así lo hizo, hermanos. Él, yo sé que es obra del Señor, que está moviendo su corazón y está hablando a su corazón. Y así lo hizo, hermanos, y ya está comulgando. Ya estamos asistiendo a misa, inclusive hemos estado platicando sobre renovar nuestros votos matrimoniales. Inclusive ahora para el 13-14 de febrero fuimos a buscar unos anillos para esa fecha, que es en mayo. Dios primero y nos permita que esa fecha llegue y que nos dé la oportunidad por lo de la pandemia hacerlo como nuestros corazones deseamos, renovar nuestros votos. Yo sé, hermanos, que es muy difícil el camino, pero si nosotros nos tomamos de él, de su mano, y le entregamos a nuestros esposos en el altar, y los soltamos
y nos dedicamos a buscar esa relación con Jesús, créanme que es más fácil todo. Es más fácil y más llevadero. Y el Señor va sanando y va quitando dolores y va quitando todos esos resentimientos que nuestros corazones guardan. Inclusive no nada más restaura el matrimonio, no restaura nada más nuestras vidas, restaura nuestras relaciones, porque inclusive hasta con mis suegros hemos estado yendo, cosa que yo nunca había tenido una buena relación con mis suegros. Ahora, para la gloria del Señor, ahora la tengo. El Señor restaura nuestro matrimonio y restaura todo lo que hay a nuestro alrededor. Yo todos los días le doy gracias y le doy la gloria al Señor por lo que está haciendo y por lo que yo sé que va a seguir haciendo en mi vida. Y que yo sé que ahora yo no puedo vivir sin el Señor, yo no me veo una vida sin Él. Ya no, porque aunque haya problemas, aunque haya tribulaciones, estando con el Señor es más fácil y más llevadero y menos doloroso. Con mamita María igual, porque también con ella yo sé que por ella aquí estoy levantando mi matrimonio, porque así como lo hizo ella en las bodas de Caná, intercediendo por esos novios, así lo hizo por mi matrimonio. Así es mi oración y así se lo sigo pidiendo, que siga intercediendo por mi matrimonio y por todos los matrimonios, como lo hizo en las bodas de Caná. Y yo sé, hermanos, que si nosotros seguimos en su palabra, seguimos en su camino, Él nos dará la victoria. Él nos dará la victoria. Así es que, hermanos, les doy muchas gracias por escucharme y vamos a seguir luchando. Y como dice en nuestro ministerio, hasta el cielo no paramos.